Muy buenas noches, disculpen, muy buenos días, estimados participantes. Disculpen, comentarles que la presente sesión se está desarrollando este sábado a las 10 de la mañana. Comentarles que nuestras clases recurrentes son pues en las noches, por eso ese pequeño error. Y desde ya brindarles la cordial bienvenida en nombre de nuestra institución. Estamos sumamente contentos de contar con la presencia de cada uno de ustedes para poder iniciar este importante evento. Les comento que estaremos abordando la primera sesión del curso especializado en la ley número 30364, medidas de protección y medidas cautelares para proteger a la víctima de violencia familiar, a cargo del magíster Manuel Alberto Gallardo Espinosa, abogado con maestría en ciencias penales por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y maestría en gestión pública por la Universidad Católica de Trujillo, y estamos sumamente contentos de tenerlo con nosotros. Es un honor para nosotros tenerlo en INCAIP. Bienvenido, estimado Manuel, ¿me logra escuchar? Te copio fuerte y claro. Magnífico, estimado Manuel. Bienvenido, te queda usted con el uso de la palabra. Muchas gracias a la presentadora, a la moderadora. Le mando un fuerte saludo desde acá de Huancayo. Yo no soy huancaíno, soy chiclayano, pero vengo laborando acá bastante tiempo. Asimismo, agradecer al instituto que el día de hoy nos alberga porque nos permite, pues, de una u otra manera, que mi persona pueda compartir. ¿Logran ver las diapositivas? Correcto, estimado doctor, se logra visualizar claramente. Muy bien, agradecido con ellos porque me permiten pues este espacio para poder hablar sobre estos delitos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, y en específico el tema que nos viene a traer el día de hoy, que son las medidas de protección y las medidas cautelares. Como somos 12 participantes, pueden hacer sus preguntas al chat y yo les estaré respondiendo en tiempo real. En tiempo real, no se preocupen. Cuando tenemos este grupo de gente se puede trabajar de un poquito más personalizado, así que normal, me van escribiendo, les voy respondiendo y seguimos con la ponencia para que ninguna duda se quede en el aire. Pregunta que se hace, pregunta que se responde. Y si vemos que la pregunta la tengo plasmada, porque a veces tengo plasmada algunas preguntas en las diapositivas, les haré la precisión que la vamos a resolver más adelante. No se preocupen, con total confianza, chicos. Este no es una clase universitaria, es una ponencia y fiel al estilo de estos programas sumamente dinámicos, vamos a seguir. Les comento un poquito de mí, chiquito nada más. Yo he sido policía de la comisaría de familia. Eh, a mí nadie me ha contado los casos, yo los he vivido. Y actualmente soy fiscal de violencia, así que seguimos en este tema de la violencia, ¿correcto? ¿Sigue? Y si sus dudas son prácticas, pues mucho mejor, ¿ah? No tengan miedo, que entre más prácticas sean, mejor, ¿ah? Aquí no vamos a hablar eh, sobre ideologías, sobre dogmas, vamos a hacer una clase súper práctica. Entonces, sabemos que para los casos de violencia contra la mujer integrantes del grupo familiar, tenemos que definitivamente tener en claro que esta se rige bajo un proceso especial, ¿no? Este proceso especial de la ley 30364. Entonces, para ver estos temas, definitivamente tenemos que darle una leída a esta ley. Una ley quizá nueva, tiene sus años, pero eh, muchos de nosotros quizá no la hemos revisado, e incluso si somos abogados, pues asumimos defensas, pero sin darle una chequeadita a esta ley. Entonces es muy importante darle una revisión. Para los que ya han estado desde el inicio, pues mi persona tuvo la titánica tarea de comentar la ley 30364, porque cuando entré a trabajar a este sistema, no había mucha dogmática, mucha literatura sobre ello. Entonces, tomé la imperiosa decisión ojo, detectar que se ha avanzado tanto en violencia que quizá ha dejado suelto algunos temas y algunos interesados por el camino. Entonces, con esta hora pretendemos retroceder de nuevo para volver a avanzar todos juntos. Ahora, ¿cómo llevo una medida de protección? Se preguntarán ustedes, ¿no? Ah, ya, entonces voy, toco la puerta y le digo, señor juez, deme una medida de protección, y el juez te da medidas de protección para ti, para ti, para ti. No es así.
hay un procedimiento para llegar a la medida de protección. En la ley 3364, el objetivo es llegar a la medida de protección. ¿Para qué? Para que de manera fehaciente y con un pronunciamiento judicial la víctima pueda obtener pues esta famosa llamada tutela jurisdiccional efectiva, cuando tú colocas en tus escritos, ¿no? Acudo a su despacho, señor juez, con la finalidad de obtener tutela jurisdiccional efectiva. Sí, suena bonito, ¿no? Suena bonito. Ah, ya soy abogado, excelente. Ahorita voy a hacer mi escrito, copio y pego por aquí y empiezo por allá. Pero ¿qué debemos entender por la tutela jurisdiccional efectiva? Doctor, pero está en el artículo 139 de la Constitución. Claro, es un postulado ideológico con mucha carga que algún día quisiéramos obtener la tutela jurisdiccional. Es un ideal. Pero el día de hoy vamos a ver cómo obtenemos y cómo aterrizamos en el plano teatral de los hechos este postulado, este ideal de justicia que todos queremos alcanzar. Pero para llegar a eso tenemos que interponer la denuncia. Ojo, es necesario hablar de la denuncia para poder llegar a la medida de protección. Vamos a hablar también un poquito de la denuncia, pero de manera somera. Doctor, entonces, ¿por qué? Y si usted habla de la ley 3364 en el cuadradito celeste, ¿por qué pone en el cuadradito verde el Código Procesal Penal? Te cuento que la ley 3364, si bien es cierto, es una ley especial con un proceso especial, en la mayoría de casos, por no decir todos, se gesta, se inicia en la denuncia, en muchos casos en la denuncia que se sucede en sede policial. Doctor, pero usted vamos a hablar de la policía, entonces hoy día, claro, vamos a hablar un poquito. Hay caminos también donde nos llevan, por ejemplo, a interponer la denuncia de manera directa, y ya vamos a hablar de ello, no solamente en la policía, sino en otras instituciones. Porque recuerda que quien llena la ficha de valoración de riesgo es el funcionario público, y en su mayoría es el efectivo policial. La ficha de valoración de riesgo va a ser muy útil para la emisión de la medida de protección y la medida cautelar. Doctor, entonces, me está diciendo que esta denuncia, pues, en muchos de los casos va a iniciar en la comisaría. Claro que sí. Pero, doctor, pero la comisaría también tiene un proceso especial. No, cuando tú colocas una denuncia en sede policial, lo que se inicia es el proceso penal. Y el abogado, el policía, el fiscal, van a tener que ceñirse bajo las reglas del proceso penal. Por eso los que quieran ver ese tema de violencia no es que, ya chapo mi ley, la abrazo, estudio y soy un trome en violencia. Claro que sí, pero no olvides el tema penal. El tema procesal está ligado bastante. No el proceso civil, no el proceso laboral, no el proceso de extinción de dominio, que tiene sus particularidades, como el proceso de crimen organizado, corrupción. La ley 3364 y los procesos de violencia también cobran vida o se nutren del proceso penal. Incluso pues al juez, que no es un juez penal, que ya lo vamos a ver más adelante, estas diligencias en sede de proceso penal o en sede policial le van a servir ¿para qué? Para que eh, sus, sus motivaciones, sus resoluciones pues tengan de dónde cogerse. Ya, muy bien, tengo la denuncia, tengo la declaración, tengo la inspección, tengo el certificado médico legal. Eso le va a servir a nuestro juez especializado de violencia para que se pronuncie de manera urgente, célere, rápida, sobre si hay lugar de emitir la medida de protección o por el contrario no lo hay. Doctor, ¿qué quiere decir eso? Que no todos los procesos de violencia se decantan en una medida de protección favorable para la víctima. Sí, eso es lo que te vengo a decir. Hay procesos, en efecto, hay mérito en emitir la medida de protección o la medida cautelar, según sea el caso, pero hay procesos en los que no. Doctor, ¿y cómo yo escucho en las noticias que siempre dicen que, que el juzgado le da medidas a todas las mujeres que ponen una denuncia? Es ahí donde vamos a hablar de la denuncia. Todos tienen derecho a acceder a la justicia a través de las denuncias. Pero la medida de protección es un resultado motivado del derecho, donde el juez verificará si existen o no existen los presupuestos necesarios para emitir la medida de protección. Caso contrario, o contrario sensu, si no existen estos presupuestos, pues no se emitirá. Así que si escuchaste por ahí que todas las denuncias
¿En todas las denuncias se le otorga medida de protección a la víctima? Pues la verdad es no. Y este es el proceso penal. Ya lo habrán escuchado, ¿no? El proceso penal se divide en tres partes: la investigación preparatoria, la etapa intermedia y la etapa de juzgamiento. Pero el día de hoy, al juez especializado, le vamos a hablar la diferencia entre los jueces que aparecen en este proceso. Le interesa lo que sucede acá, en las diligencias urgentes e inaplazables, lo que hoy se conoce como la investigación preliminar, aquella investigación que hace unos días, creo la semana pasada, pues fue objeto de pronunciamiento por parte del Tribunal Constitucional, quien indicó que, en efecto, la Policía Nacional del Perú es quien es el nuevo protagonista de esta investigación preliminar, pero siempre bajo la conducción, guía y supervigilancia del fiscal, en este caso representante del Ministerio. Entonces, donde va a suceder la magia, como se dice, donde va a suceder las cosas, es en esta investigación preliminar. Aquí es donde se realizan pues las diligencias urgentes e inaplazables, como la denuncia, la declaración de la víctima, la emisión de los oficios para que la víctima sea evaluado tanto física como psicológicamente, y de ellos conlleve un resultado de incapacidad médico-legal o atención facultativa, de ser el caso, o algún tipo de afectación, ya sea cognitiva, psicológica o conductual. También vienen las inspecciones de domicilio, las inspecciones técnicas en el lugar de los hechos de la agresión, quizá alguna visualización de algún audio, WhatsApp. También acá se suscita la famosa ficha de valoración de riesgo. Entonces, esta investigación preliminar es muy importante, así como es importante en todos los procesos penales de todos los delitos, ya sea robo, extorsión, hurto, sicariato. En el proceso de violencia es muy importante. ¿Por qué? Como te estaba mencionando en ese momento, estas diligencias van a servir de insumo para que nuestro juez de medidas de protección, nuestro juez especializado, pues emita o no esta famosa medida de protección. Te hablé que hay distintos actores, ¿no? Sí, sí, algo así escuché, doctor. Muy bien. A estas alturas también sabemos que el proceso de violencia tiene dos ámbitos, ¿no? El ámbito tutela, que es el color verdecito, y el ámbito sanción, que es más o menos el amarillito. Entonces, ¿por qué hay dos ámbitos, doctor? Pero en los procesos solamente, en el proceso penal de sicariato, extorsión, solamente no veo este ámbito de tutela. Claro, no existe porque es exclusivo de los procesos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Antes de avanzar con este cuadrito, debemos tener la siguiente precisión. Cuando se habla de violencia, no nos referimos única y exclusivamente a los delitos de agresiones. Recuerda que la violencia tiene muchas manifestaciones, ¿cierto? Y esto ya lo saben ustedes. Por excelencia, lo que siempre se habla es la violencia física y la violencia psicológica. Está regulado en el artículo 122b de nuestro Código Penal, ¿no? Su modalidad física y su modalidad psicológica. Pero cuando se habla de violencia, también hablamos de otros delitos, como por ejemplo, los delitos contra la libertad sexual, que también es un tipo de violencia, que es violencia sexual, donde se habla no solamente de la violación sexual, sino de todas sus manifestaciones. Artículo 170, violación sexual de persona con todas sus agravantes. Hablamos de la violencia sexual de menor de edad, cuando ésta tiene menos de 14. Hablamos de la violación sexual del incapaz, del que no puede brindar su consentimiento, o de aquel que fue sometido a un estado de inconsciencia. También hablamos de los delitos de tocamientos indebidos, ya sea en su modalidad de tocamientos, actos libidinosos o actos de connotación sexual, ya sea en mayor o menor de edad. Y también hablamos de los delitos de acoso sexual. Entonces, vemos que la violencia no solamente se predica de estos delitos, sino que hablamos de la violencia en general. Entonces, la tutela que interviene el Estado no solamente es para esta violencia entre las parejas que se conocía en el 2016 como violencia familiar y su ley. Los que somos viejitos como yo, sabemos que en el 2016 se hablaba bastante de violencia familiar. Esta violencia, pues, dentro del hogar, intrafamiliar, que incluso la víctima, quien tenía a cargo, pues, el fiscal, y tenía que emitir un dictamen si procede o no procede
algún tipo de denuncia, ¿no? Donde en sede policial aún se realizaban conciliaciones. Recuerdo en ese entonces, cuando era policía de familia, trabajaba en la sección de familia y se realizaba la detención del agresor. Ojo, estamos hablando del 2016, ¿ah? Hoy estamos en 2025, mira cuántos años han pasado. Y lamentablemente cuando se hacía la detención de una persona, esta persona pues para que obtenga la libertad, pues, tenía que negociar, entre comillas, con el fiscal, ¿no? Le preguntaba, ¿sabes qué? La agraviada ha resuelto, ha arrojado como una agresión de 2 por 8 y ha comprado su medicina. Entonces, para que se le dé libertad a esta persona, pues, en principio tenía que, ni siquiera aceptar los cargos, o sea, tenía que mostrar un arrepentimiento, entre comillas, y decir, sí, estoy arrepentido, yo voy a pagar, e incluso para motivar la orden de libertad, pues el agresor en este caso tendría que, tenía, tiempo pasado, ojo, y menciono esto porque acá radica la gran diferencia, tenía que presentar, por ejemplo, algún documento que acredite que había conciliado con la víctima, donde estaba arrepentido, donde mencionaba, entre comillas, que ya le había hecho entrega, por ejemplo, de 200, 300 soles para el costo o el gasto del dinero que ha invertido o que ha gastado para su salud. E incluso en algunas partes de estas actas de conciliación, ya sea en notaría o en los juzgados de paz, pues la víctima renunciaba a los derechos de denunciar y donde prácticamente manifestaba su desistimiento. Entonces, esta violencia entendida como un problema familiar, como un problema entre privados, pues lamentablemente no tenía esta sazón, porque no tenía este ánimo de frenar la violencia, sino que el propio Estado consideraba la violencia como un problema privado que puede ser resuelto entre las partes. O sea, equiparaba a la violencia como que una disputa o un inconveniente, así como compraras una moto, como si compraras un auto. Lo catalogaba como ese tipo de situaciones. Hoy por hoy no, la violencia, como se han dado cuenta, no solamente protege los problemas familiares, sino que incluso expande la violencia a distintos supuestos. Obviamente la violencia familiar sí es un pronunciamiento, si es de objeto o si es de recibo por parte de las autoridades. Pero hoy por hoy la violencia se extiende y es reconocida como, por ejemplo, a personas que no forman parte del grupo familiar. ¿Cómo así, doctor? Por ejemplo, en el supuesto que si siguiéramos pensando que la violencia es un problema de partes, o de familia, o de pareja, pues la violación sexual por parte de un desconocido entonces no sería violencia, pues no, si siguiéramos pensando así. O los acosos sexuales, que a veces ni siquiera es por un conocido, sino por un desconocido. Ah, como no es familia, entonces no es violencia. Incluso la violencia perpetuada por parte de los agentes del Estado, policía, fiscalía, donde no solamente rechazan la víctima, la denuncia de la víctima, sino que también eh, someten a barreras o fronteras burocráticas. Entonces, como la autoridad no es tu familia, entonces no es violencia. Hoy por hoy es reconocida la violencia dentro del seno familiar, que es uno de los aspectos o los matices de la violencia, pero también se reconoce a la violencia como esta ejercida pues por cualquier particular, ya sea desconocido e incluso por el mismo Estado a través de sus órganos. ¿Correcto? Por eso hoy por hoy se habla de un ámbito de tutela. ¿Por qué? Porque el Estado tutela a la víctima no solamente dentro de su casa, la agresión por parte de su pareja, sino que también la protege y la tutela ante cualquier agresión o injerencia de la persona, indistintamente de que haya mantenido o no una relación con esta, incluso si es un particular. Pues el Estado designa estos dos tipos de ámbitos, el ámbito tutela, el verdecito, y el ámbito sanción. El ámbito tutela, pues, interviene la Policía Nacional del Perú cuando recibe la denuncia, emite el famoso informe policial y este juez, pues, con estos insumos de los que estábamos hablando, estas diligencias urgentes e inaplazables, es decir, las actas que efectúa el policía,
pues el juez las valora, las meritúa, las observa, las analiza para emitir la famosa medida de protección. Y en el ámbito de sanción también, mira, el policía interviene, remite el informe al Ministerio Público, al fiscal penal, ojo, no al fiscal de familia, al fiscal penal, y le dice, le informa, le remite todos sus actuados en original, porque los actuados en original se van al fiscal penal, y las copias de estos actuados, es decir, de las actas, van al juez de violencia. Y en este caso, en el ámbito sanción, el fiscal penal, como titular de la acción penal, ojo, porque nuestro amigo juez del ámbito de tutela no es titular de la acción penal. ¿Qué tal, Giovanni? Escriba su pregunta por chat. Acá la leemos y la compartimos con todos. Cuando dije que vamos a atender sus preguntas cuando las escriba en el chat, yo las leeré, las analizaremos juntos y continuamos con la ponencia. Entonces, este fiscal penal, como titular de la acción penal, merituará o decidirá si en efecto procede continuar. Claro, Giovanni, no es pregunta, escriba lo que crea por conveniente en el chat y lo compartiremos con todos, no se preocupe. El fiscal pues decidirá si corresponde o no corresponde emitir la disposición de continuar y formalizar la investigación o por el contrario, dispondrá pues que esta no pueda formalizarse y se conoce como el clásico archivo policial, el archivo fiscal, ¿no? Pero debemos tener en cuenta que el hecho de que la medida de protección sea archivada, como comúnmente se conoce por mi fiscal, eso no quiere decir, y muchos confunden esto, que la medida de protección deja sin efecto. Ojo, recuerda que cada autoridad, cada funcionario es independiente. Ningún funcionario, pues, su pronunciamiento vincula al otro. En este caso, y siempre hacen esa pregunta, doctor, ¿qué pasa si el caso lo archivo en sede fiscal? ¿Las medidas de protección desaparecen? Pues no. Las medidas de protección tienen un ámbito tutelar que se puede extender en el tiempo. Puede durar 1 año, 2 años, no tiene plazo de caducidad, no quiere decir que, ya, doctor, la denuncia me la pusieron el 15 de agosto del 2024 y hoy 16 de agosto del 2024 ya quedó sin efecto porque ha pasado 1 año. No, 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 las medidas de protección no caducan por el tiempo, no se extinguen por el transcurso del mismo. El fiscal puede realizar el archivo de tu caso en sede de sanción, pero las medidas de protección subsisten. La medida de protección no depende del proceso penal, ni el proceso penal depende de las medidas de protección. Ojo. ¿Por qué? Porque las medidas de protección se van a extinguir, van a acabar cuando el propio juez de medidas así lo indique. Y tiene su procedimiento especial, por eso es un proceso especial. ¿Me dan un segundo, por favor? Sí, Incai, un segundo, por favor. Claro, estimado doctor, no hay ningún problema. Mientras, estimados participantes, les estoy dejando el link a las personas que aún no se han matriculado al curso. Lo pueden aún realizar. Les comento que el curso va a estar siendo certificado por 24 horas académicas a nombre de nuestra institución y el Ilustre Colegio de Abogados de Ayacucho. Además, comentarles que pueden también dejar los datos para que también se les envíe los certificados a cualquier parte del Perú. Y además, en la presente sesión, al culminar, vamos a estar sorteando el libro que les he dejado, por ejemplo, en el chat. Es de coautoría de nuestro ponente que está desarrollando pues la presente clase. A ver, ahí está. Y también comentarles
que pueden dejar todos sus dudas y consultas, así como lo está haciendo el doctor Giovanni Prada Salvatierra, que está dejando sus dudas y consultas para que nuestro ponente pueda absolverlas. También pueden activar la opción levantar mano que está en la parte inferior de su pantalla para que yo o el ponente les pueda brindar la palabra y ustedes puedan conversar con el docente en tiempo real. Esos son las bondades que tiene pues las clases totalmente en vivo, ya que por ese medio podemos interactuar en tiempo real con el ponente. ¿Correcto? Muy bien. ¿Listo? Continúe, estimado doctor. Hola, sí, 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 Giovanni, sé que eres policía, gracias. En efecto, Giovanni indica que la ley 30364 dispone de 24 horas para que la policía remita de manera simultánea al juez de familia, que ese es el juez especializado, y a la fiscalía. Sin embargo, la fiscalía pone trabas en la investigación. A ver, vamos a poner creo que entiendo la pregunta y vamos a hablar de eso, que los plazos son diferentes. ¿Por qué? Doctor, pero los dos procesos se convergen, sí, llegan a suscitarse en el mismo momento. Por ejemplo, sabemos que una persona detenida, en principio sabemos que una persona puede estar detenida por el delito de agresiones. El efectivo policial, en sus facultades, toma conocimiento de la noticia criminal, ya sea por denuncia o por intervención policial en flagrancia, y la policía realiza la detención de la persona. Correcto, muy bien. Entonces, ¿qué sucede en este caso? La persona tiene que estar detenida 48 horas. Pero lo correcto es que el efectivo policial, la persona está detenida hasta las 48, no son las 48 clavadas, como se dice, no son las 48 enteras. La- Se puede disponer, por ejemplo, la citación jurídica de esta persona a la hora 47, a la hora 46, a la hora 45, a la hora 44, a la hora 43, inclusive dentro de las propias 24 horas. Entonces, ¿qué sucede? Como dice nuestro amigo Giovanni, tiene razón. En el proceso penal dura 48 horas, doctor, pero a mí el juzgado me dice que emita la medida de protección en 24, pero yo, en las comisarías hay carga en demasía, más aún con esta disposición que se ha indicado de manera taxativa que las investigaciones se llevan en sede policial, con o sin detenido. Y eso es muy bueno, pero la ley 30364 pone esta salvedad de que muy bien, la detención puede durar 48, puede durar 50, 70. A la ley no le interesa cuánto dura la detención. La ley exige que los actuados sean puestos a disposición dentro de las 24 horas. Pero no te está diciendo que termines todas las diligencias en 24. Como les dije, el ámbito tutela es muy diferente al ámbito sanción. Entonces, el efectivo policial en estos supuestos está obligado a remitir el informe policial dentro de las 24, es decir, con lo que haya avanzado. Por eso sucede en la realidad. Muchos se preguntan, ¿no? Doctor, pero las medidas de protección solamente eh, están la declaración de la víctima y los elementos a favor de la víctima, pero a mi patrocinado no se le ha escuchado, no se le ha tomado declaración. ¿Qué pasa? La ley así lo indica. Sabemos los que trabajamos en el sistema penal que para tomar la declaración del imputado, indistintamente si declare o haga uso de su derecho a guardar silencio, siempre se va a realizar al final. Doctor, ¿por qué? Porque no quieren escuchar al imputado. No, sino que el imputado tiene que conocer todas las diligencias que se han efectuado. Declaración, denuncia, inspección, verificación, lectura de celulares, lectura de cámara, tenga conocimiento de los resultados de la agresión que se está denunciando. ¿Para qué? Para que pueda tener conocimiento de todas las diligencias y pueda ejercer de manera eficiente y eficaz su derecho a la defensa, ya sea esta de forma material o formal. ¿Cuál es material? Cuando él mismo se defienda, y formal cuando le asista a su abogado defensor, ya sea público o privado o de su libre elección. Pero sabemos que esta declaración, cuando hay una detención, se suscita casi al final, más o menos por la hora 36, ¿no? Entre la 36 y la 48, ya para terminar. Por eso es que en todos los casos, no es que sea antojadizo, no es que, no, yo como policía voy a mandar las diligencias
al juez sin que escuche al imputado. No, sino que la propia ley presiona, ajusta en los plazos para que estas diligencias en 24 horas lleguen al juez con la cantidad de documentos que se realizan. En su mayoría, ¿cuáles son? Como les dije, declaración, los certificados médicos. Por eso es que lamentablemente a veces no se logra que, en efecto, se llegue a, en el caso de la medida de protección, se cuente quizá con elementos de descargo. Lo digo con todas sus letras, porque yo tampoco, indistintamente si esté a favor o no, les vengo a contar qué es lo que sucede en la red. E incluso, la medida de protección se emite lo más pronto posible. Estimado doctor, el participante Giovanni Prada Salvatierra está levantando la mano. ¿Le Sí, podríamos brindar la palabra? sí. Ahorita termino con esto. Y sí, en efecto, y llegan casos e incluso donde el propio imputado, porque el juez, al ver también la gravedad del hecho, de acuerdo al caso en concreto, emite la famosa medida de protección, incluso antes de que el detenido, pues, supongamos que se emita su orden de libertad o acepte los cargos con un proceso de determinación anticipada cuando se someta, aún estando en flagrancia, a un proceso inmediato. Por lo cual vemos que el señor imputado, en este caso el presunto agresor, pues ni siquiera puede ser efectivo su derecho a la defensa. Ahora sí, Giovanni, te escucho. Sí, doctor Gallardo, muy buenos días y buenos días también con todos los presentes. Doctor, mire, el detalle aquí es el siguiente, mire, la ley es bien clara, la ley 3034, yo presto servicio en el área de familia ya cerca de 10 años ya acá en la provincia de Nazca. Entonces, la ley indica de que nosotros debemos remitir el informe policial en el plazo de 24 horas de manera simultánea al juez de familia y a la fiscalía. Al juez de familia con la finalidad de que ellos emitan su medida de protección de manera rápida. Y en la fiscalía sí se supone que ahí va a continuar la investigación, o sea, no es que ahí termine. Entonces, ¿qué es lo que pasa, doctor? La fiscalía muchas veces no quiere recibir el informe porque ellos le dicen a mis efectivos, porque yo soy suboficial brigadier, tengo a cargo varios efectivos policiales en mi área, le dicen, no, notifica a la señora, por ejemplo, si es día lunes, notifica a la víctima para el día miércoles que tengo carga procesal. Entonces, la ley eso nos quita tiempo, doctor, porque la ley nos indica 24 horas. Entonces, yo le indico a mis efectivos policiales, le digo, no, dile al fiscal que ellos tienen que recibir el informe porque en fiscalía va a continuar la investigación. Entonces, tú abócate, ¿no?, al fiscal, dile que le vas a tomarle declaración a la víctima, su ficha de valoración, sus exámenes médicos y otras diligencias más. Pero, pero a veces el doctor, como le digo, no quiere recibir el informe, le dicen, no, notifícame a la víctima para el día, si supongamos estamos miércoles, para el día viernes, y al denunciado lo vas a citar para el día lunes, y así, doctor, va a pasar como una semana. Entonces, le corresponde a la fiscalía continuar la investigación y nosotros debemos abocarnos a lo que es la víctima, todo lo que relaciona a la víctima, y la fiscalía tiene que recibirnos el informe y en sede fiscal, bueno, ellos pues no notificarán al denunciado y continuarán con otras diligencias más. Entonces, nos quita tiempo, doctor, ¿no? Porque nosotros, la ley nos dice nomás solamente 24 horas. Ahora, por otro lado también, doctor, para la toma de declaración de la víctima, mire, denuncia sin flagrancia, o sea, porque en caso de detenido, lógico que ahí participan los abogados de ambas partes, pero cuando no hay flagrancia, no es necesario que participe el abogado del denunciado, cuando no hay flagrancia, ¿no? Pero el fiscal nos dice a veces, no, notifica con tiempo también para que en la toma de la declaración de la víctima participe el abogado del agresor. Entonces, todo eso, doctor, nos quita tiempo. Es por eso que yo percibo de que la fiscalía nos pone trabas en la investigación, doctor, y ese es el problema para nosotros, porque algo le pasa de repente a la víctima y mis compañeros tienen los documentos, ¿no?, en sede policial y pasa 4, 5, 6 días. Entonces, eso nos va a traer problemas a nosotros. Eso es por un lado. Por otro lado, doctor, el juez de familia, veo que acá en la provincia de Nazca están trabajando con el decreto legislativo 1470, de que eso creo que se emitió en la época de COVID y prescindía, pues, ¿no?, de la audiencia, y ellos
daban las medidas de protección. Ahora, doctor, ya eso quedó derogado y hay una nueva ley, si no me equivoco, creo que es la 35715, creo, ¿no? Que dan nuevas pautas para emitir medidas de protección, pero veo, doctor, que en las resoluciones del juez siguen trabajando con ese decreto legislativo 1470 y es más, no desarrollan ellos su resolución, o sea, copian parte de la declaración de la víctima y pum, y pegan en su resolución y tac, emiten su medida de protección. Entonces, yo veo, doctor, bastantes falencias en este caso en la fiscalía y en el juzgado de familia, y eso, doctor, debería, ¿no?, de corregirse, ¿no?, para poder, pues, no hacer nuestro trabajo de manera óptima. Pues, doctor, esa era, ¿no?, mi participación, doctor. Muchas gracias. Sí, claro, sí, sí, en efecto. También la sociedad debe saber que existen buenos efectivos policiales que trabajan en este tema de violencia. Eh, Justo estuve en una entrevista en LP Pasión por el Derecho donde indicamos pues que este tema de violencia contra la mujer no es solo de mujeres, ojo. La mayoría piensa que o esperaría que estas clases las dé quizá con mucho buena onda, lo digo, una mujer, pero también existimos hombres que estamos abocados a este tipo de violencia. Una, dos. Si bien es cierto, en sede policial no existe como tal la especialidad de violencia familiar, existe otros tipos de especialidades y Prada lo sabe, lo cierto es que, y él es jefe de grupo, lo felicito, y lo que dice tiene mucho de cierto, y acá les conté que habían preguntas que las tenía ya redactadas en mis diapos. Esta es una pregunta que siempre se suscita. Dice, preguntas, ¿qué plazo debe existir entre la recepción de la denuncia y la recepción de la declaración? Nos vamos a saltar un poquito, pero vamos a retroceder, no se preocupen. Y los que son abogados y policías sabrán esto. Cuando se realiza la intervención policial, los efectivos de la Policía Nacional del Perú pues actúan, ¿no? Y no es necesario, en estos casos, contar con la presencia de un abogado. Cuando el policía hace el acta de detención, va, detiene al agresor, lo aprende, lo arresta, lo reduce. Y esa diligencia, el policía no le va a decir, señor imputado, señor detenido, trae a tu abogado, pues porfa, porque no te puedo detener sin abogado, pues eso no existe. Porque esa es una diligencia urgente e inaplazable que no necesita, ojo, no necesita la presencia de su abogado. Primero, cuando el efectivo policial hace el registro del detenido, porque va a registrarlo, ¿no? Quizá tenga un cuchillo, una manopla, como es un agresor y está acostumbrado a pegar, pues el policía va a revisarlo, ¿no? Le hace su registro, pero su cacheo, como se dice. Esta diligencia tampoco necesita firma de abogado. ¿Por qué? Porque es una diligencia urgente e inaplazable, ¿cierto? Imagínense que el policía ve a su agresor golpeando a su víctima y le dice, un ratito, ya no sigas pegándole, pero no te voy a detener hasta que traigas a tu abogado. Eso es un sinsentido, porque para eso es una diligencia urgente e inaplazable. Es como la denuncia también, ¿no? Viene la señora sin detención, ¿ah? Viene la víctima y le dice, señor policía, quiero poner una denuncia. Ah, ¿contra quién quieres poner su denuncia? Contra Pizarro. Ah, ya, muy bien. Entonces, espérate un ratito, no te voy a recibir la denuncia, porque vamos a llamar a Pizarro, porque es su derecho de defensa, pues, ¿no? Y él tiene que estar presente. Y si nunca viene Pizarro con su defensa, pues esa denuncia no se recibe. Muy bien. Sí, ahí vamos, eso vamos, Prada, eso vamos, no te preocupes. Entonces son diligencias urgentes e inaplazables. Ahora, Pizarro como es un policía antiguo, y los amigos que no son policías acá también deben de saberlo, en principio toda denuncia se recibe. Ojo, y eso sabes, si tú vas a poner tu denuncia en la comisaría, el policía está obligado a recibírtela, indistintamente si sea o no sea su familia, porque el policía no está para evaluar la denuncia, su obligación es recibirla. Dos, el policía no es conciliador, no va a decir, ¿sabes qué? Mejor amístate con tu esposo, conversa bien y después vienes a denunciar. No, toda denuncia se recibe. Tres, y es la pregunta, ¿no? ¿Qué plazo debe existir entre la recepción de la denuncia y la recepción de la declaración? A lo que el compañero Prada nos estaba indicando el problema que sucede. Y en efecto, yo tuve el problema al revés, Prada, te cuento, ¿ah?
para todos los compañeros que están acá presentes, yo tuve el problema al revés. Con esta nueva modificatoria de la investigación preliminar, los policías me decían al contrario, doctor, pero no puedo recibir la declaración de la víctima porque hay que notificar al imputado. Yo, ¿qué? ¿Así qué? No, que ahora yo soy el titular de la investigación y yo no quiero tener problemas. Y el Tribunal Constitucional también ya ha indicado que la de toma de declaración tiene que ser inmediata. Porque mira, a ver, vamos a hablar en sede policial. Por acá está. Felizmente lo tengo mapeado por acá. Acá debe estar. Ahí está. Una atribución de la policía, según el Código Procesal Penal, por eso al inicio de la clase hablábamos que vamos a mencionar bastante el Código Procesal Penal, porque tanto el ámbito tutela como el ámbito sanción nacen del proceso penal. ¿Qué nos dice? Que la policía tiene la facultad, una atribución de la policía es recibir la denuncia escrita o sentar el acta de las verbales, así como tomar declaración a los denunciantes. Ojo, así como tomar declaración a los denunciantes. No te dice el tiempo, ¿ah? No te dice, sería bonito que digan, no, la declaración se toma inmediatamente después de la denuncia. Pero bueno, no lo dice así. Pero para eso existe el derecho, ¿no? Para eso existe este tipo de clases. Entonces, la declaración de la víctima también es considerada una diligencia urgente e inaplazable, porque de no tomarse la declaración inmediatamente después de la denuncia, pues, y los que trabajan en violencia saben, la víctima ya no va a regresar, ¿ah? Una, dos. Y no es que, lamentablemente vamos a decirlo así, no es que regrese porque no quiere, sino que recuerden que la víctima está sometida a un círculo de violencia, ¿no? Se amistan, la golpean, se arrepiente, perdona a su agresor. Se amista y empieza el ciclo de violencia, ¿no? Ese famoso ciclo del que siempre conversamos y del que siempre se tratan en estas. Claro, presión, lo que dice Prat es cierto, se desaniman o reciben presión del agresor o incluso, y ha pasado casos, pues la víctima ya no regresa porque lamentablemente pues es raptada, es agredida, es sometida a torturas, en algunos casos pues es asesinada, pues donde nacen los feminicidios. Entonces, el efectivo policial tiene que recibir inmediatamente la declaración. Hoy por hoy, con esta investigación preliminar, el policía le dice, señor fiscal, voy a tomar declaración a la víctima. Ahora, con esta modificación, también el fiscal puede participar de forma virtual, no es necesario que se constituya. Se conecta y se toma la declaración de la víctima. Y esta declaración no va a ser objeto de cuestionamiento porque es una diligencia urgente e inaplazable, al igual que el acta de intervención, el acta de detención, el acta de registro personal, no necesita firma de abogado. Doctor, pero podría caber una tutela de derechos, yo soy abogado defensor y yo debo preservar el derecho de mi patrocinado. Claro que sí, nadie dice que no. Nadie dice que no, que tu patrocinado no tenga derecho, pero recuerda que ningún derecho es absoluto. Todos los derechos son relativos. ¿Existe el derecho a la defensa? Sí, pero también a la defensa del imputado o del procesado. Siempre nos han enseñado o nos han metido en la cabeza, y lo voy a decir con todas sus letras, que todos los derechos procesales se predican del imputado. Ahora la pregunta es, ¿dónde dice eso taxativamente? Así, el artículo 139 de la Constitución Política del Perú indica las garantías procesales. Dice que son garantías procesales. Pero no te dice que estas garantías procesales solo son del imputado, son del procesado, son del detenido. Ninguna parte dice eso. Sino también esos derechos procesales se predican de la víctima. Así como el imputado tiene el derecho a la defensa, la víctima también tiene derecho a la defensa. Así como el imputado tiene derecho a un debido proceso, la víctima también tiene derecho al debido proceso. Así como el imputado tiene derecho a obtener una resolución motivada y fundada en derecho,
la víctima también tiene derecho a eso. Recuerda, ningún derecho es absoluto. Siempre se predica del imputado, pero en ninguna parte dice que solo es del imputado. Tú como abogado, como policía, al momento de defender los intereses de tu víctima, de tu patrocinado, de tu defendido en el proceso penal como víctima, pues también puedes alegar los mismos derechos e incluso el Código Procesal va más allá y le dice que la víctima también tiene derechos e incluso si se constituye en actor civil en el plazo procesal oportuno, pues adquiere más derechos, adquiere legitimidad, por ejemplo, en un proceso penal para que haga sus alegatos, contrainterrogue al imputado, interrogue a la víctima y solicite el resarcimiento, ya sea pues daño lucro, cesante, proyecto de vida y todo lo estipulado pues como actor civil. Ahora, tú, hablando de la tutela, ¿no? Quizá eres un defensor de imputados, pero ojo, el abogado penalista no solamente defiende imputados, sino también defiende agraviados. Estamos hablando de la tutela, ¿no? Yo como abogado, defensor de los derechos del agresor, porque yo defiendo puro agresores, ¿sabes? Yo soy abogado y defiendo puro agresores. Que no está mal, que no está mal, porque es su trabajo, pero yo defiendo puro agresor. Entonces, no me parece esto, ¿por qué? Porque tienen que notificar a las partes, entonces voy a interponer una tutela de derechos en sede policial, ojo, en sede policial. Mete un habeas corpus, una tutela de derechos, un control de plazos, los recursos que te da el Código Procesal. Y cuestiono esta declaración conforme se indicó, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo no estuve presente en la declaración? No pude hacer un contrainterrogatorio, un control de la declaración en sede policial. ¿Qué es lo que pasa? Me quiero tumbar la declaración porque sé que como abogado, si me tumbo la declaración, estamos hablando en términos coloquiales, pues el proceso se va a caer, ¿no? Ja, 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 ja. Muy bien. Ahora es aquí donde hay que tener bastante cuidado, porque, y hay varios pronunciamientos de los jueces de investigación preparatoria con respecto a ello. Que esta es una diligencia urgente, inaplazable, al igual que las que te he mencionado, por lo tanto, no requiere, ojo, no requiere presencia del abogado. Si yo como abogado, y ya sucedió en la práctica, no muy bien, interpongo mi tutela, me deniegan, claro, esa es la nueva visión de esta ley. Porque mira, siempre se habla de la defensa del imputado, pero la defensa jurídica es gratuita, ya sea para imputados y para víctimas. Y la defensa pública tiene su defensa imputados, mira, y también tiene su defensa víctimas, conforme te lo estoy enseñando acá. Y el Ministerio de la Mujer, a través de los CEN, también ejerce la representación procesal de la víctima. Pero yo como abogado, muy bien, me declaran infundada mi tutela, lo que sí puedo solicitar es una ampliación de declaración para poder hacer mis preguntas de descargo, ¿no? De acuerdo a mi teoría del caso. Pero es una diligencia urgente e inaplazable. Así que lo que dice Prada es cierto. La ley ajusta al policía, pero ¿qué pasa cuando queremos programar esta denuncia? Y lo que dice Prada es cierto, a veces la carga procesal es demasiada que si tú te ajustas a los plazos, si tú te ajustas a la agenda, quizá no tengas tiempo, pues, ¿no? Porque hoy estamos 15 de agosto, entonces la programaré para el 15 de septiembre, pues, doctor, la declaración de la víctima. Oh, la ley nos habla de la debida diligencia o de la diligencia reforzada. ¿Qué debemos entender por ello? Que todo nuestro actuar tiene que ser pronto, célere. Yo bajo ningún supuesto podría, por ejemplo, notificar a la víctima de la denuncia a su declaración un mes después, por ejemplo. Lamentablemente acá sí va a haber responsabilidad por parte de alguna autoridad. Entonces, vamos a que respondió, hizo una pregunta creo. Yajaira, entonces, ¿cómo se efectúa la protección policial? Le damos pase a Yajaira para que pueda participar, por favor. Utiliza tu micro, Yajaira. Puicón, Yajaira Puicón.
para que nos haga su pregunta. Bueno, mientras que haga su pregunta, lo que dice el compañero anteriormente es cierto, ¿no? Acá no todo es color de rosa, lo que sí es color de rosa son mis diapositivas, pero en el proceso no todo es color de rosa. A veces existen fiscales y jueces que desconocen estos enfoques que nos da la ley, el enfoque de género, protección a la víctima, debida diligencia reforzada, interés superior del niño. Y los que estamos imbuidos y metidos con todo en este tema sabemos que hay apremios, pero también hay desalientos. Por ejemplo, como les dije, ¿no? La policía en sede policial es una etapa muy importante ahora, pero siempre en los procesos de violencia siempre lo fue. Porque en el ámbito tutela, mire, interviene un juez especializado e interviene la policía. En el proceso de sanción interviene un fiscal y un juez diferente, pero también interviene la policía. Vemos que la presencia policial está muy marcada en el proceso de violencia. Lamentablemente, no gozan de la logística o del aparato operativo en este sentido. Incluso el personal humano tampoco está completo, así como los policías de tránsito tienen su especialización y sin esta especialización no pueden colocar una papeleta de tránsito. Los efectivos de policiales de familia tienen un número reducido de personal y también tienen que estar capacitados con estos tipos de enfoque. En caso contrario, no podrían ejercer este tipo de casos. Ellos también son unos investigadores, igual que el policía de DIVINCRE, el policía de SEINCRE. Ellos también realizan investigaciones, diligencias urgentes, e incluso también realizan actos de investigación. Muy bien. Ya vamos a los que no. Acá también, si quieres un modelo de denuncia de violencia contra la mujer, están al final de la diapositiva. Y si quieres una denuncia de violencia contra los integrantes del grupo familiar, también te la vamos a pasar. No te preocupes. Muy bien, vamos a pasar ya a las medidas de protección. Dice, objeto y tipo de medidas de protección. Existen muchas medidas de protección. Ya hablamos de cómo el juez se nutre de información para emitir la medida de protección, ¿no? A través de las diligencias, de las actas, de las declaraciones y de todo este tema que en suma se desarrolla pues en estas diligencias urgentes e inaplazables, ¿cierto? Pero al juez le interesa lo siguiente: tener insumos, tener material para poder emitir su medida de protección. De saque te menciono que no todos los casos terminan en una medida de protección favorable. Su mayoría sí, pero no todos. Y el juez dicta esta medida teniendo en cuenta el riesgo de la víctima, la urgencia, la necesidad de protección y el peligro en la demanda. In peligrum indimorum, como dicen en el derecho, ¿no? Entre las medidas de protección que pueden dictarse en los procesos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar se encuentran las siguientes. 1. Y este es el más conocido. Los primeros son los más conocidos, pero mira, no son todos, hay varios. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Unos 12 medidas de protección. Pero las primeras son las más conocidas, pero vamos a tratarlas todas el día de hoy. El retiro del agresor del domicilio donde se encuentre la víctima, así como la prohibición de regresar al mismo. Entonces, si la pareja vive en un domicilio, lo ideal es que el agresor sea retirado. Como dice, como hemos venido conversando, la víctima está sometido a este círculo de violencia, no puede salir del círculo de violencia. Y una forma de romper o cortar o neutralizar este círculo es pues retirando al agresor. A este agresor que de una u otra manera va a influir en las posteriores decisiones de la víctima.
porque suele en la realidad pasar. Yo tengo casos donde la misma víctima viene y toca la puerta, ¿no? Doctor, soy fulana y tal, y ya no quiero continuar con la denuncia. Y la víctima viene y te dice, no quiero continuar porque yo inventé todo. Doctora, señora, pero ¿y su ojo? ¿Su ojo morado? No, yo solita me tropecé, me caí, me golpeé. Doctora, digo, señora, ¿y el aruñón, su prenda rota? No, justo cuando me caí, mi ropa se enganchó en algo y se rompió. Entonces, vemos que quizá la víctima ya ha sido influenciada por su propio agresor. Entonces, obviamente no es la más certera, pero trata de una u otra manera, mitigar o proteger a la víctima de esta influencia de su propio agresor. Por ejemplo, en los delitos contra el patrimonio, en la mayoría de casos, pues la víctima no conoce a su agresor, ¿cierto? Los delitos de usurpación, tampoco. Pero en este tipo de delitos, la víctima vive, convive, desayuna, almuerza, cena y duerme con su agresor. Entonces, una de las medidas urgentes próximas es cortar este vínculo donde, como habíamos mencionado, no en todos los casos el agresor se arrepiente de manera inmediata, porque él también está inmerso en el círculo de violencia. No es que la víctima está solita, ir deambulando en el círculo, sino que quien mantiene ese círculo por dentro y por fuera es su propio agresor. Entonces el agresor, allá la víctima no va a decir, mira, ¿sabes qué, esposo mío? Ya te puse una denuncia, acá está. No todos los agresores pues sucumben o reflexionan. En algunos casos pues lamentablemente el agresor va a continuar. Ah, me denunciaste, pues ahora no sales, pues ahora no vas al mercado. El agresor le quita el celular a la víctima, le quita las llaves de la casa y no vas a salir. Y lamentablemente pues puede desplegar más actos de violencia. Y no solamente es el retiro del agresor, como dice el número 1, sino que, muy bien, yo como juez ordeno que el agresor se retire, pero no es que hoy te retiras, hoy sábado te retiras y mañana vuelves, sino que se prohíbe tu regreso. No es que, ya sabes que me denunciaste, ya, soluciona tus problemas, quédate con tus hijos, yo me voy de parranda y llego al domingo. No, no es que te dan una licencia del hogar, al agresor no se le da vacaciones, sino que se le prohíbe el regreso. Aquí nos dice también la norma, en caso de que el riesgo es severo, supongamos que la agresión pues revista muchas agresiones visibles, letales, a la víctima, pues independientemente en quién recaiga la titularidad del bien, se va a ejecutar. Doctor, pero yo he escuchado que existen víctimas que denuncian para quedarse con la casa. Claro que sí. Por eso el juez tiene que evaluar muy bien estos hechos. Por ejemplo, hay casos donde los hermanos lamentablemente fallecen los padres de los hijos, el causante, y nuestro país, pues, como tenemos una hermosa cultura hereditaria, en este caso, pues, el padre no deja una herencia, no deja estipulado a quién le va a dar los terrenos, las casas, ¿no? Entonces los hermanos se dan cuenta y dicen, ah, no, esta es mi casa, y el otro hermano dice, ¿y por qué va a ser tu casa? Es mía. No, porque yo lo cuidé a mi papá, porque mi papá en vida me dijo que a mí me corresponde la casa. Acá en el Perú creemos, pues, ¿no? Que el que más cuida o el que más cuida al papá tiene más derechos, ¿no? Y eso no tiene nada que ver con el derecho civil. Yo no soy civilista. Por eso yo digo, con mucho respeto y admiración a los jueces, o yo no soy juez, algún día quisiera hacerlo, pero sí. Entonces, en este caso de los hermanos, y también acá un llamado a la reflexión por parte de los colegas que pretenden, porque siempre dicen, no, la víctima quiere despojar, sí, pero también hay acá un asesoramiento por parte de un letrado.
donde quieren utilizar el sistema de tutela, ¿no? El sistema de tutela, no el de sanción, sino el de tutela, para obtener una medida de protección y quizá, en este caso, uno de los hermanos se quede en la casa y los demás sean expulsados, retirados, desalojados. Entonces, el juez tiene que valorar el caso en concreto y decir, ojo, aquí no hay un tema de violencia. No, pero hubo violencia psicológica, hubieron insultos. A mí me dijo que no era la hija del papá, que a mí me adoptaron, porque yo soy la última y por eso me quiere más. Ya, entonces en estos casos de violencia vemos que el núcleo central de la agresión, indistintamente si sea física o psicológica, recae pues en qué es lo que quiere obtener la víctima. La víctima lo que quiere obtener acá pues es la titularidad del bien. Entonces el juez tiene que valorar si hay una violencia como tal para proteger los intereses de la víctima como víctima de agresiones, o si la víctima lo que quiere es obtener, por ejemplo, el bien. Entonces el juez me evaluará. Por eso te comenté al inicio que no todas las medidas de protección se decantan o vienen aparejadas con una medida de protección favorable. En este caso, el juez tiene que valorar si lo que quieres es una medida de protección como víctima o quieres un desalojo expreso encubierto. En la mayoría de casos, el juez meritúa esto y le dice no al lugar las medidas de protección. Y el juez le recomienda, yo recomiendo a las partes que por favor solucionen su problema en la vía correspondiente, ya sea en una conciliación extrajudicial o recurran al juzgado civil para pues ventilar la titularidad del bien, ¿no? Entonces, a los colegas abogados, tengan también bastante cuidado, porque quizá le ofrezcan a su patrocinado, a su defendido, pues un resultado que el día de hoy la ley te dice que no. Estas medidas sirven para casos específicos, no para tus intereses personales o patrimoniales. Doctor, pero hay casos donde el dueño es la mamá. Claro, yo como víctima, ya no nos pongamos en el ejemplo de los hermanos. Ya. Yo como víctima, no estoy casada con mi agresor y vivimos en la casa de los padres del agresor y yo sí quiero, pues yo quiero la casa, ¿no? Yo no tengo dónde quedarme. Yo como víctima no me puedo victimizar y argumentar, ¿sabes qué? Me ha pegado mi esposo y también me ha pegado mi suegra y mi suegra. Entonces, ¿sabes qué, juez? Yo solicito que retires a mi esposo y también retires a los papás. Entonces el juez también tendrá que valorar la situación, pues en efecto, ¿qué es lo que quieres? ¿Protección como víctima o quieres quedarte en la casa? Ahora, esto del retiro agresor es un tema muy importante y es de mucha sensibilidad. ¿Por qué? Te hablé de las facultades del juez de violencia. Es un juez multifacético que no solamente tiene que conocer temas de violencia, sino también tiene que conocer temas civiles, civiles patrimoniales, civiles tutelares, e incluso se vuelve un juez laboral. ¿Cómo así, doctor? Ya lo vamos a ver más adelante. Pero tú, el juez, pues tendrá que tener mucho cuidado al emitir el retiro del agresor o incluso, como los casos que te estaba mencionando, el retiro de las demás partes. Si bien es cierto, todos tienen derecho a denunciar, pero el juez merituará y evaluará, de acuerdo al caso en concreto, a qué personas o a qué agresores les alcanza este retiro del agresor. Dos, impedimento de acercamiento o proximidad de la víctima en cualquiera de sus formas. Ojo, y esto te lo mencioné al inicio. El tema de violencia contra la mujer, la mayoría dice, no, violencia familiar. Te lo mencioné al inicio. No solamente se subsume, se resume a la agresión dentro del hogar, sino que se expande y es coberturado por la ley en todos los extremos. Incluso la ley protege a la mujer, aquí se hace una precisión, no solamente en su vida de pareja, sino protege a la mujer cuando nace, cuando es niña, cuando es adolescente, cuando es adulta y cuando es adulta mayor, en todas las etapas de su vida.
Y el 2 también es una manifestación de la protección no solamente de la mujer, sino también de los integrantes del grupo familiar en todos sus aspectos. Porque dice, porque no solamente dispone el retiro del agresor y que éste no vuelva al lugar hasta que el juez lo disponga, sino que posterior a ello también ordena que este agresor no se acerque a la víctima. Como dice, no solamente en su domicilio, pues no, porque si fuera un problema de parejas, un problema familiar, pues yo como juez ordeno y digo, ¿sabes qué? Ya no vuelvas a la casa, ¿no? Ya, suficiente. Pero la víctima también trabaja. Entonces se le ordena que el agresor, se le ordena al agresor que no vuelva, que no se acerque a la víctima no solamente en la casa, sino también en su trabajo. Que no se le acerque a la víctima en su centro de estudio, ya sea colegio o universidad. Que recordemos que la violencia no solamente es agresión física, supongamos que eh, la víctima está estudiando en la universidad y tenga su enamorado, su pareja, su enamoradito, entre comillas, y pues la haya agredido, ¿no? También indica que el agresor no puede acercarse a un lugar de esparcimiento. Es aquí donde también se materializa el derecho a la libertad ambulatoria, que yo puedo trasladarme o transitar por donde yo quiera, obviamente con los casos previstos en la ley. Pero yo si soy una víctima de violencia, pues no tengo y tengo a mi agresor que aún está libre, no quiere decir que yo voy a estar metido 24/7 como víctima en mi casa. También tengo derecho a recrearme, a salir, a estudiar, a trabajar, a desarrollarse a plenitud como cualquier persona. Incluso dice, u otros, menciona la norma como una cláusula abierta o algún otro lugar. Recuerda que la norma no es taxativa, sino también te brinda un números apertus, unos supuestos donde quizá no estén regulados, pero indica, u otros supuestos donde aquella que realiza sus actividades cotidianas. A una distancia idónea, y esta distancia la ley no te dice, ¿sabes qué? Toda la víctima tiene que estar alejada 50 metros. Exacto, sí, sí, sí. Ojo. Y esto sucede también en el ámbito sanción. Con eso vamos a terminar. Dice, a una distancia idónea determinada por la autoridad judicial. ¿Qué dice eso? ¿Qué nos da a entender? La ley no te dice, para todos los casos son 50 metros, para todos los casos son 100 metros, para todos los casos son 200 metros. No, aquí le brinda una facultad discrecional al juez y le dice, de acuerdo al caso, señor juez, usted determinará si son 50, si son 200, si son 50 o 300. Entonces, el juez está facultado para interponer, pues, esta distancia. Bajo ningún supuesto la norma le dice, es 50 para todos y punto. Y todo ello para garantizar la seguridad de la víctima. En los procesos penales, al final, y este sí es una inhabilitación conforme a su código, al artículo 36, no sé si el numeral 2 o el 11 del Código Penal, donde a la víctima, al final del proceso penal, cuando ya se le sanciona al agresor, obviamente, quizá puede haber un arrepentimiento, ¿no? Las partes se juntan, vuelven a convivir, y el juez penal, a solicitud del Ministerio Público, impone esta medida, esta inhabilitación, ¿no? Inhabilita al agresor, ¿para qué? Para que se acerque a la víctima. Pero recuerda que esta inhabilitación no es taxativa, no es draconiana, sino, como dice nuestro amigo, es sin fines de agresión. ¿Qué quiere decir eso? Que yo como pareja estoy sentenciado, acepté los cargos, estoy arrepentido, ya no lo vuelvo a suceder, porque no todos los agresores son malos, ¿sabes? También hay agresores pues que aceptan su error, que quieren vivir en paz, como ellos lo dicen, no cometí un error, lo pueden decir a sus maneras, pero lo importante es que no vuelvan a suscitar estos hechos de violencia, porque eso es lo que trata la norma. Regresa a convivir con su pareja, superan quizá estos problemas de la denuncia, pero eso no quiere decir que no se acerque.
como dice la norma, sí puede acercarse, pero ya no para agredirla. Lo mismo pasa con los padres, ¿no? Los padres también son sentenciados por agredir a sus hijos. Pero también la norma le dice, muy bien, puedes acercarte, puedes seguir viendo por tu hijo, pero sin fines de agresión. Entonces eso lo da el artículo 36, numeral 11, creo que es una inhabilitación. Muy bien. 3, dice, comunicación con la víctima vía epistolar, telefónica, electrónica, asimismo vía chat, redes sociales, red institucional, intranet u otras redes o formas de comunicación. Doctor, pero ahora ya no se usan cartas, ya. Todo es WhatsApp, todo es chat. Sí, pero la norma se pone en este supuesto. Muy bien, señor agresor, usted ya no se va a comunicar con la víctima, pero yo le saco la vuelta a la ley. Pues yo soy vivazo, yo soy peruano. A mí nadie, juez no me va a ganar a mí. Le escribo un correo, le mando una carta, le mando un yape, ¿no? Los famosos yape que han visto, por favor, contéstame. La próxima pongo un yape. Y yapean su sol, pues, ¿no? Yapean 10 céntimos, 50 céntimos, un sol y se comunican con la víctima. Y le dicen, por favor, perdóname, te amo, no va a volver a suceder, quita la denuncia. Y empiezan a yapear a la víctima. La víctima bloqueó a su agresor de Facebook, de WhatsApp, pero no sé si se podrá bloquear por yape. No sé, si alguien sabe me avisa, porque es muy importante saber esto. Pero las víctimas pues empiezan a yapear, ¿no? Pero en la norma no prohíbe, doctor, que me comunique mediante yape, porque acá dice vía epistolar, telefónica, electrónica. Sí, pero al final te dice u otras redes o formas de comunicación. Entonces, varios agresores utilizan el yape para seguir comunicándose con la víctima y yapean de 10 céntimos en 10 céntimos, ¿no? Entonces, la comunicación por yape también estaría prohibida por parte de la ley. Doctor, pero yo tengo hijos, ¿cómo me voy a comunicar con mis hijos? Porque yo tengo que comunicarme con la víctima. Como te digo, el juez también evaluará el caso en concreto y le dirá, muy bien, no podrás comunicarte con la víctima mediante vía epistolar y al final pondrá punto y coma, salvo que se trate de las coordinaciones o comunicaciones relacionadas como padre e hijo, ¿no? Entonces el juez podrá colocar esa partecita e indicarte que sí tienes derechos. Claro, por terceras personas, pues la carta, ¿no? ¿Sabes qué? Tipo amor de colegial de los años 90, ¿no? Escribo una carta, me consigo a mi amigo y le dijo, oye, ¿sabes qué? Por favor, llévale esta cartita a mi víctima, dile que estoy arrepentido, ¿no? Y que por favor quite la denuncia, porque si no quita la denuncia yo voy a actuar peor. Entonces, eso también está prohibido. Y acá también viene algo muy bonito. Ojo, mira, prohibición del derecho de tenencia y de portar armas para el agresor. Doctor, pero yo soy un agresor que tengo arma, pero nunca he usado mi arma. Yo solamente golpeo a mi víctima. Claro, pero el arma de por sí es un medio disuasivo, violento, por la sola existencia del arma como tal. ¿Y quiénes usan armas en nuestro país? Pues los policías, los miembros de las Fuerzas Armadas, ya sea militar, Ejército del Perú, Marina de Guerra, Fuerza Aérea, los agentes de seguridad, ¿no? Ya sean estos agentes de seguridad de, ¿cómo se llama? CGVISA, Taurus, esos agentes institucionalizados, o también los agentes de seguridad, ¿no? Los famosos serenazgos, que cuidan bancos. Obviamente estas armas están empadronadas, registradas, tienen un seguimiento por parte de la SUCAMEN, que es la Superintendencia Nacional de Control de Seguridad de Armas, Municiones y Explosivos. Entonces, eso está mapeado, ¿ah? Y si no está mapeado, pues incurres en el delito de tenencia. Pero vamos a ponernos en el ejemplo donde está mapeado. Entonces, ¿qué nos dice la ley? Que en caso de los integrantes de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional del Perú en actividad que emplean armas de su propiedad, el Estado en ejercicio de sus funciones, el juzgado oficia a la institución armada o policial para los fines de este. Entonces,
Pongamos en ejemplo que el policía no tiene su arma, ¿no? No tiene un arma particular, porque recuerda que hay armas del Estado y armas particulares. Los policías pueden comprar su arma, así como está de moda estas noticias. El policía pues no solamente compra su arma, compra su chaleco, compra sus placas que van adentro del chaleco, compran su vara de ley, su tonfa, sus grilletes. Entonces, el policía puede acceder a la compra de todos estos accesorios o instrumentos de seguridad. No todo le da el Estado. Pero supongamos que el policía pues, no compra nada de esto, no tiene su propiedad, nada. Entonces, solamente es asignado por parte del Estado. Entonces, como te digo, el juez no solamente es un juez de familia, juez de violencia, sino también es un juez, por ejemplo, con funciones laborales. Es un juez multifacético. ¿Cómo así, doctor? Por ejemplo, el juez puede decirle, ¿sabes qué, policía? A este policía ya no le des armamento. ¿Por qué? Porque es muy potencial a que agreda a la víctima. Doctor, pero ¿cómo va a suceder eso si el policía pues usa su pistola para su servicio? Claro que sí, o en este caso el militar, ¿no? Policía o militar. Pero recordemos que ellos pueden tener su arma, pueden salir a patrullar, e incluso dentro de su servicio pueden ir quizá pues a amenazar a la víctima, agredirla, o simplemente puede decirle, ¿sabes qué? No me denuncies porque yo tengo mi pistola y cualquier cosa puede, ¿no? Indistintamente si es policía o militar. Entonces, el juez le puede decir, oye, ¿sabes qué, policía? ¿Sabes qué, ejército? Ya no le des pistola a este señor porque está denunciado. Y las instituciones no pueden alegar, no, pero tienes que darle pistola, entonces ¿cómo va a hacer servicio? ¿Cómo va a patrullar en la calle? Yo te entiendo, policía, yo te entiendo, ejército, pero puedes reubicar a este policía en labores administrativas, como por ejemplo, me sé partes, no sé, pues, administración de logística, administración del rancho. Pues puedes colocarlo pues en recursos humanos, mesa de parte, tantas inspectoría, unidades donde no necesitas para ejercer la función policial tener un armamento. Entonces el juez en este caso también puede ordenar eso. Doctor, pero yo he leído en la Constitución política que la Policía Nacional se rige por sus propios leyes y reglamentos, por lo tanto el policía no está obligado a cumplir esta orden judicial. Sí, pero también te comento que existe otro tenor que dice que el policía y todos estamos obligados a acatar y obedecer, y en este caso la policía, de ejecutar las resoluciones judiciales. ¿Correcto? Ya, muy bien. Entonces, ya vamos a ser 11:30. ¿Alguna pregunta que tengan los chicos participantes? Al menos en estas medidas de protección que hemos hablado, estas 4 primeras, los escucho o escriban en el chat. Gustosamente estamos aquí para resolver las dudas. Por favor, la moderadora puede invitar o habilitar el audio a los chicos. Claro que sí, estimado doctor. Les comento a nuestros participantes que pueden participar activando la opción levantar mano o en todo caso también escribiendo sus preguntas por el chat. Al parecer, el doctor Giovanni ha preguntado también por el chat y ya ha sido contestado algunos de ellos. Por si hubiera más dudas o consultas, Las esperamos del un chat momento. están atendidas todas. Vamos a interactuar Sí. un poquito. Ujú, muy bien. Y por si no hubiera ya mayores dudas o consultas, estimados participantes, vamos a estar dando por concluido la presente sesión, no sin antes agradecer la participación de cada uno de ustedes y también del doctor Manuel Gallardo, que Ahora, está con con eso, respecto a las medidas cautelares. Tocando sí, ahora ya, para terminar, siempre nos hemos preguntado, ¿no? Doctor, ¿qué pasa estimado si la víctima ya no doctor. quiere declarar? Porque sucede en casos donde la víctima ya no quiere declarar, ya sea ya sea al inicio de la denuncia o al final de las diligencias o al intermedio. E incluso hay supuestos donde la víctima, a la mitad de la denuncia, supongamos que la denuncia tenga 20 líneas,
Y a la línea 10, la víctima te dice, señor policía, ya no quiero continuar. Quizá la llamaron, recibió un mensaje, se arrepintió y te dice, no, ya no quiero declarar. Entonces, y vamos con esta temática. Se nos ha enseñado que el imputado no quiere declarar, que no quiere firmar. Doctor, ¿pero qué hago? Yo solamente sé o he escuchado que el imputado no quiere continuar. Sí, pero como mencioné, los derechos procesales no solamente se predican del imputado, sino también de la víctima. Y con esto también es bueno decirlo. ¿Por qué? Porque la víctima no quiere declarar. ¿Qué hago yo como funcionario? ¿Qué hago como policía? ¿Qué hago como fiscal? ¿Qué hago como juez? E incluso ¿qué hago como abogado? La víctima me contrata y me dice, señor doctor, quiero poner una denuncia, acompáñame. Ya, te voy a cobrar no se preocupe, doctor, yo le pago sus honorarios. Muy bien, vamos a hacer la denuncia, vamos a la comisaría. Y en media denuncia te dice, no, doctor, ya no quiero continuar. ¿Qué haces como abogado? No, la vas a obligar a denunciar, pues no puedes. Lo único que te queda es levantar un acta. Y el artículo 120, que nos habla de las actas, nos dice lo siguiente, que el acta será suscrita por el funcionario o autoridad que la dirige y por los demás intervinientes previa lectura. Si alguno no puede firmar, nos dice, coma, se dejará constancia de este hecho. Doctor, ¿cómo así que no puede firmar? Por ejemplo, supongamos que la víctima no tenga manos, no puede firmar, no tenga dedos, no puede firmar. Hablo de en general. Hay casos donde la víctima pues está en estado de ebriedad, ¿no? Sale de la discoteca a 3 de la mañana, el agresor la golpea, es conducida a la comisaría, le chocó el aire, está muy ebria, ya no te puede firmar. Se queda dormida. Estaba declarando, ¿no? Sí, me pegaron, me ultrajaron y ¡fua! Se desmayó. ¿Qué hago yo con esa víctima? No le vas a coger la mano y la vas a obligar a firmar. Dejas constancia, pues que no puede firmar la víctima. Y ahora sí, ¿qué pasa si no quiere firmar? Acá te dice clarito. Acá en ninguna parte, en el numeral 4 del artículo 120, te dice, cuando el imputado no quiera firmar, no. Te dice en general, ya sea imputado o sea agraviado. Te dice, no quiere firmar. Te dice textual, señor policía, señor juez, señor fiscal, señor abogado, ya no quiero continuar. Muy bien, pues dejarás constancia de este hecho. Le indicas, bueno, no quiere continuar. No se amistó, se arrepintió, le llegó un mensaje, le dijeron, desiste, por favor, voy a cambiar. Si bien es cierto, es un tema público, la violencia, lo cierto es también que la víctima puede decidir en qué momento retirarse y en qué momento no. Ahora, tú como funcionario, como policía, como fiscal, pues no es que, ya no quieres firmar, ya muy bien, entonces ya rompo el acta, pues no hay acta, entonces ya, nos vamos a la casa todos, yupi, no hay nada. No, levanta tu acta y deja constancia. En este caso se deja constancia que la agraviada no quiere continuar y especifica el motivo. Te dirá, pues, ¿no? Textualmente lo que te diga, no quiero continuar porque no quiero hablar, no quiero continuar porque me amisté, no quiero continuar porque fue mal entendido, no quiero continuar porque no tengo tiempo, yo radico en otra ciudad, etcétera, etcétera. Colocas el motivo tal cual te lo está indicando. Y no quieres continuar, muy bien, pero doctor, entonces no hacemos ningún acta. No, tienes que hacer el acta, por ejemplo, tienes que entregar el oficio. Si es por agresión física y psicológica, le das los oficios. Y si no te quiere firmar, pues levantarás las actas. Recuerda que tú como funcionario, si bien es cierto, la víctima tiene derechos, y eso nadie lo niega, tú como funcionario también tienes que proteger tu trabajo, porque la víctima, como dijo acá nuestro amigo acá, puede decir hoy, te puede decir, ¿sabes qué? Hoy no quiero continuar. Y mañana te denuncia, ¿por qué? Porque fue a poner la denuncia y nunca le levantaste ningún acta. Entonces, el funcionario puede ser pasible de una sanción. Doctor, ¿qué pasa si hoy sábado la víctima no quiere denunciar y mañana me toca la puerta y me dice, señor policía, quiero continuar? Bajo ningún argumento le dirás, no, ¿sabes qué? Tú ya desististe, ¿no? Que ya perdiste tu derecho. No, pues se le atiende a la víctima. Quizá no quiso continuar el sábado, pero el domingo lo pensó bien y regresó. Entonces, pues, se continúa con la denuncia. Entonces, la víctima o el denunciante también puede negarse a firmar las actas, claro. Ya, supongamos que te dice, señor policía, quiero continuar. Ya, haces todas las actas. Y al final te dice, no quiero firmar ninguna. Pero señorito, usted me hizo trabajar, sí, pues yo no quiero firmar, pues porque ya me arrepentí. Entonces también dejas constar.
no te hagas problemas, no te compliques la vida. Bueno, espero que haya sido pues un poquito amena la clase. Son temas sumamente prácticos y todo lo resolvemos pues de acuerdo a lo que nos indica la norma. Acá no, INCAI no lo inventa, yo tampoco lo invento, es lo que textualmente nos indica la norma. Y espero pues que haya sido una mañana muy académica. Yo continúo con otro evento académico que tengo acá, pero creo que INCAI le tiene un obsequio a ustedes, ¿no? De mi parte. Claro que sí, estimado doctor, estimados participantes, tenemos el sorteo de un libro que es de la coautoría de nuestro ponente del día de hoy, el doctor Manuel Gallardo. Estamos muy agradecidos con su persona también por donarnos el libro para que ustedes también pues puedan seguir capacitándose, seguir aumentando y acrecentando sus conocimientos. Muchas gracias, estimado doctor, por darse tiempo para INCAIP. Le agradecemos de sobremanera. Gracias, gracias Giovanni, usted siempre presente, a todos también. Sigan a Incai, por favor, porque Incai tiene mucho más obsequios para ustedes. Cuéntales, por favor. Sí, así es, estimado doctor. También, como les estaba comentando a todos nuestros participantes, vamos a estar iniciando un nuevo diplomado el miércoles 27 de agosto y usted también está dentro de la plana docente y ahí también vamos a estar sorteando un nuevo libro, pero en esta oportunidad vamos a sortear este primero y vamos a compartir mi pantalla para todos ustedes, para las personas pues que ya están matriculadas. Voy a compartir mi pantalla, permítanme. Y a ver, ya está copiando los nombres de nuestros participantes para todos ustedes. Ahí está. Mm, por si hay aún alguien que son todas estas personas que tenemos aquí, ya los he copiado. Si hubiera alguien más que faltara, me avisa. Tenemos, a ver, gracias, estimada Brenda, Giovanni. Brenda, quédate en la sala todavía. A ver, está la participante Yajaira Judith Puicón Tueros, Beatriz Esther Pérez Huerta, Dalma Carla Peralta Fernández, Tania Sonia Ríos Carranza, Brenda Guadalupe Otazu Gutiérrez también, por si alguien no estuviera sus nombres en la lista, me avisan eh, por el chat para poder consignarlos. Son los de la relación, son los alumnos que se han matriculado al curso, ¿correcto? Muy bien, entonces vamos a comenzar. Estimada Elizabeth, ¿me comentas si es que te has matriculado, por favor? Nuestra asesora de venta me ha alcanzado solo esta relación. Muy bien, vamos a iniciar. Confirmar. Ujú, ahí está. Vamos esperando a ver quién es la afortunada, que recuerden, vamos a estar enviándole, es la doctora Dalma Carlas Peralta Fernández. Muchísimas felicidades, estimada doctora Dalma Carla Peralta Fernández. Vamos a estar enviando su libro a su lugar de procedencia por la agencia Shalom. No se olviden que hay que brindar todos los datos correspondientes para el envío a nuestra asesora de ventas. Muchísimas gracias a todos por participar del concurso y también de haberse matriculado al presente. Además, estimados participantes, quiero hacerles de conocimiento de nuestro próximo evento para todos ustedes. Estamos sumamente agradecidos también por la presencia de nuestro ponente de este día. Y también quiero comentarles que este miércoles 27 de agosto estamos iniciando este nuevo diplomado de alta especialización para todos ustedes con respecto a derecho de familia, procesal de familia y técnicas de litigación en materia civil, estimados participantes, para cada uno de ustedes. Eh, Gracias, doctor Manuel Gallardo, le agradezco. Ahí está sus datos de nuestro ponente para que puedan contactarlo con respecto a sus libros.
el doctor está brindando su número de teléfono también para poder expedirles sus libros igual a cualquier parte del país. Contáctense con él, ahí está, sus datos lo ha dejado en el chat de nuestra transmisión. Es el 914-93-88-75 para poder contactarse con el doctor Manuel Gallardo para la adquisición de los libros y demás preguntas también, si es que seguramente les va a brindar su correo para que ustedes por ese medio también puedan compartir sus dudas y consultas con nuestro ponente del día de hoy. Entonces, como les iba diciendo, estimados participantes, tenemos para ustedes este nuevo diplomado de alta especialización. Tenemos a grandes ponentes, como ustedes están viendo, al doctor José Iván Saravia Quispe, quien es juez, la doctora Iliam Milagros Hawey Lora, también que es una experta en familia. Gracias, estimada Elga. Muy bien, muchas gracias. A la doctora Rocío Alfaro Lareanco, también que es una jueza. El doctor Sergio Emerson Chávez Panduro, también un experto en la materia. Y el doctor Manuel Alberto Gallardo Espinosa, que también es actual fiscal y experto en el derecho de familia, procesal de familia y técnicas de litigación en materia civil, y lo vamos a tener a todos ellos, estimados. El costo de este diplomado, estimados, por preventa es de 180 soles para todos ustedes, estimados, y si son clientes INCAIP, se les brinda un 30% de descuento para este evento. Solo eventos en vivo tienen un descuento de 30% en cualquiera de los eventos de la tienda. Entonces, también, estimados participantes, quiero comentarles que el presente diplomado es aprobado, autorizado mediante una resolución de canal, el cual es consignado también en su diploma. En la parte posterior de su diploma contiene el número de resolución de canal, contiene un código muy independiente aparte del código QR que tiene INCAIP, aparte contiene un código que es brindado mediante una documentación, mediante un informe a INCAIP. Entonces, bajo ese contexto, recién lo firma nuestro decano y así se remite a cualquier parte del país. Entonces, desde ya les hago la cordial invitación y además quiero compartir pantalla, estimados participantes, para mostrarles también un poco más de quién es INCAIP y agradecerles la presencia de cada uno a estas horas, pues, de este sábado. Se están tomándose el tiempo para estar con nosotros. Y les quiero mostrar nuestro fanpage oficial para todos ustedes. Este es el fanpage oficial del Instituto Nacional de Capacitación Integral del Perú, en donde ustedes van a poder encontrar diferentes eventos académicos a nivel jurídico y no solamente ello, también van a poder encontrar bastante jurisprudencia, bastante análisis jurisprudencial por nuestro aliado estratégico, el doctor Mario Escriba Tineo, quien es la persona pues que siempre está al tanto de poder subir esta información que es sumamente importante y relevante para nosotros en nuestra acción jurisdiccional, ¿no? Teniendo en cuenta que aquí tenemos pues varios profesionales jurisdiccionales. Entonces, desde ya les hago la cordial invitación para que le puedan dar seguir a la pantalla, a nuestro fanpage. Les dejo también por este medio el link de nuestro fanpage oficial para que no se pierdan de ningún detalle. Ahí está. Ahí pueden ponerle like y no perderse de ningún otro novedad. Entonces, quiero hacerles también la invitación, estimados participantes, a este curso especializado en legislación en beneficios penitenciarios y sus últimas modificatorias a cargo del abogado Sergio Emerson Chávez Panduro, que vamos a estar iniciando este lunes 25 de agosto, de acá a una semana. Igual nuestras clases normalmente, si no son los sábados, domingos, son en las noches, en un momento en donde ya todos estamos descansando, ya estamos en casita y podamos seguir capacitándonos. Entonces tenemos una cita este lunes 25 de agosto a las 8 de la noche. Estaremos certificando por 60 horas académicas y las clases son totalmente en vivo en horas de la noche.
También quiero hacerles la cordial invitación, estimados participantes, para otro curso, mejor dicho, evento que está terminando. Estamos culminando este diplomado especializado que aún se pueden matricular, pero ya al costo real. Estamos terminando este diplomado especializado en texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, Ley 27444, que es un diploma que en todos los concursos públicos y privados se necesita. Entonces, desde ya les invito, estimados colegas, a que se puedan inscribir, pues, en estas últimas fechas. Todavía nos quedan estrictamente dos últimas clases que vamos a estar terminando la próxima semana. Quiere decir que vamos a estar terminando el jueves 21, este diplomado termina el jueves 21 y tenemos 5 días hábiles para poder diligenciar documentos pues a el Ilustre Colegio de Abogados de Ayacucho para que nos den la certificación, el código de certificación en este caso, y ya remitirles a los lugares de procedencia. El costo incluye el envío y se les envía mediante la empresa Shalom a cualquier parte del país. El detalle es que a sus asesoras de venta tienen que detallarles en a qué lugar exactamente quieren que se les envíe, teniendo en cuenta que la empresa Shalom tiene en cada ciudad diferentes agencias, entonces, ¿qué agencia se le hace mucho más cercano para ustedes? Y se le envía a la dirección que ustedes señalen. ¿Ok? Entonces, bajo ese entender, desde ya quedo atenta a cualquier duda, consulta, tal vez por este medio también me lo pueden hacer saber y estamos terminando con este curso de alta especialización en el procedimiento administrativo, disciplinario y sancionador que vamos a estar certificando igual por 120 horas académicas a cargo de nuestra institución y el Colegio de Economistas de Ayacucho. Entonces, este curso igual va a terminar juntamente con el diplomado que va a terminar el jueves 21 para todos ustedes y aún se pueden matricular y también de manera independiente a este curso, ¿no? Entonces, también tenemos otros eventos académicos que van a encontrar por ese medio y también nuestras promociones, que cada mes sacamos promociones súper nuevas con títulos y sobre todo eventos académicos que es de mucho interés para todos ustedes y para que se sigan capacitando con INCAIP y recuerden que estamos siempre en todas las plataformas digitales y siempre capacitarse con una institución que garantiza la calidad educativa y sobre todo también la validez legal de cada uno de los documentos y certificados, diplomas que emiten los mismos. Entonces, bajo esa consideración, estoy muy contenta de haberlos visto nuevamente, estimados, y a la ganadora, obviamente, de nuestro libro, por favor, a la doctora Dalma Carla Peralta Fernández, contactarse con nuestra asesora de venta y coordinar todos los detalles para los envíos, que en este caso vaya a ser conjuntamente con su certificado, ¿no? Con su certificado del curso, vamos a estar enviando. Pero igual ello demora máximo 5 días hábiles. Entonces, nos vemos, estimados participantes, tengan una bonita fin de semana, disculpen, y nos vemos ya conmigo la siguiente semana. Tenemos clases el día martes tenemos con ustedes una cita académica y nos vemos ahí. Buenos días con todos ustedes. Tengan bonito fin de semana. Chao, chao.